Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 para contarles que mañana el gobierno presentará el proyecto de reforma tributaria. Y para hablar de los alcances de ya conocemos gran parte de lo que se va a anunciar, creo, nos acompaña aquí en el estudio Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, decía yo que ya, bueno, puede ser que se presenten algunas cosas más que no las conozcamos todavía, pero ya podemos tener una mirada, ¿cierto?, acerca de lo que supuestamente va a anunciar mañana el gobierno en su reforma tributaria. Pero antes de entrar al detalle, te quiero preguntar, ¿es este el momento económico, o el mejor momento económico, o el momento económico adecuado, no solamente pensando en Chile, sino que en el mundo, para hacer una reforma tributaria, con la incertidumbre que eso genera? A ver, dos cosas. Creo que hay cosas en contra de hacerla ahora. Tú bien lo dices, vamos a tener una economía que lo más probable es que tengamos números rojos en algunos trimestres de los que vienen. Tenemos una inflación del 10% y esas dos cosas, wow, dicen meter una reforma tributaria que siempre tiene, por la incertidumbre, tiene impacto en la actividad económica y también puede poner impacto en los precios. Uno diría, wow, no, quizás no es el mejor momento. Ahora, por el otro lado, tenemos dos puntos que los senadores mencionaron. Está el tema de una deuda creciente, importante, que está dejando ya a Chile en niveles de deuda pública ya en los límites de lo razonable. Y eso, si es que se mantiene creciendo esa deuda, podemos entrar ya a comprometer a los próximos gobiernos en términos de que no van a tener muchos recursos para poder pagar, porque buena parte se va a destinar al pago de la deuda. Por lo tanto, por ese lado, uno también cree que es un momento claro. Otro punto que es importante, que también algo se mencionó de los senadores, está este tema de que en la población hay cierto grado de que no se valida mucho el sistema tributario en términos que se ha escuchado, sabes que los que tienen más no terminan pagando más, termino pagando yo siempre. Por lo tanto, el tema de la evasión y la elusión es algo que también ayuda, si se combate bien, a que haya más credibilidad por parte de la ciudadanía en el sistema tributario y eso ayuda a la estabilidad. Y por último, la justicia tributaria. La justicia tributaria. Y por último, hay un par de cosas que yo creo que aunque aumenten los impuestos, pueden ayudar a la inversión. Y en ese punto, por ejemplo, el tema del royalty minero. Hoy día Chile tiene una carga a la minería un poco más baja que los países con los cuales competimos, Perú y Australia. Por lo tanto, tenemos cierto grado para subir la recaudación por ese lado, aumentando el impuesto específico a la minería, llamémoslo royalty, como toda la gente más lo conoce. Y eso nos podría llevar, llegando a los niveles entre Perú y Australia, que debería ser lo razonable, no más allá de eso, podríamos recaudar 0,4 del PIB. Pero ¿por qué podría ayudar a la inversión? Sí, eso ahora es la pregunta del millón. Al revés, desincentiva la inversión. Pero ¿sabes? En este caso yo creo que hay una incertidumbre tan grande en lo que viene en minería, que que el gobierno muestre una carta diciendo esta es nuestra política en minería, en impuestos para nuestros 4 años, yo creo que generaría certidumbre. Y si se hacen los rangos razonables, que son, para que la gente entienda así, muy a grosso modo, es la idea que es un rango de que de 100 pesos que la empresa saca durante todo el periodo de la mina, del orden de 47 o 50 pesos se vayan para el Estado, en impuestos de primera categoría, en impuestos de repatriación de las utilidades y en este impuesto del royalty. Esto es más o menos lo que cobra Australia y Perú. Estaríamos en los órdenes de nuestros competidores. Y eso recaudaría 0,4% del PIB, más o menos, si se hacen los niveles que ya está relativamente estudiado, es lo razonable. Ahora, esto es bastante menos, este nivel de royalty, que el proyecto que estaba en el Congreso. No, a ver, lo que estaba en la Cámara creo que era una cosa de martes. Okay. Ya. Después se bajó y se hizo una indicación. Estoy un poco como patero con los senadores, que ya lo mencionaron los senadores también. Así que lo mencionaron en términos de que ya hay en la Cámara, en el Senado, un proyecto que ya fue... pasó la la Comisión de Minería, donde se moderó bastante, se hicieron cambios de la estructura. Yo creo que es un buen proyecto, que lo que sí tiene, desde mi punto de vista, y esto hay que verlo, yo creo que ya con mucho detalle, que los numeritos están un poco pasados. Sí. Absolutamente distinto a lo de la Cámara. Lo de la Cámara era algo, desde mi perspectiva, completamente fuera de órbita. Esto
desde mi punto de vista, con algunos ajustes, podría llegar a este orden de entre el 47 y 50% del total de las ganancias de las empresas que en el país, cosa que no es rara en el mundo, que es Perú y Australia, y que Chile tampoco está tan lejos de eso. Y que por lo tanto eso junto con despejar esta incertidumbre, o sea, tener como claridad sobre las reglas del juego De este gobierno. impositiva de los próximos 4 años, no desincentivaría la inversión. Exactamente, Ok. yo creo que ese es un tema, hay mucho para decirle a la gente, con este nivel de precio del cobre deberíamos estar volando en inversión. Y no vemos eso, por lo tanto hay ¿Y eso muchas es por cosas. qué? ¿Es por la incertidumbre de la reforma tributaria No, o por la no, convención? es de todo. O sea, o por la nueva Constitución. Es por todo. Yo creo que es todo un ambiente bastante crispado, pero lo importante es que el gobierno entregue un proyecto para la tributación de la minería, dice, estas son mis cartas para la tributación o para lo que sigue en minería durante estos 4 años. Eso da mucha seguridad, sobre todo que un gobierno de izquierda pone sus cartas sobre la mesa. Lo que pasa con la convención nadie sabe ahí todavía qué termina siendo, pero en términos es como una carta que el gobierno pone como de garantía, sí, el gobierno no va a estar cambiando las reglas de tributación de la minería en estos últimos 4. Por lo tanto, ese es un tema que para mí creo que es súper importante y se puede avanzar rápido y eso podría deschavar inversión. Vamos a otro de los aspectos importantes del que se destaca mucho del proyecto de reforma tributaria, que es el impuesto a la riqueza, al patrimonio. No es el impuesto a los súper ricos como se llamaba antes, pero es un impuesto a la riqueza, al patrimonio, que lo que plantea es que gravar con el 1% a quienes tienen patrimonios entre 5 y 15 millones de dólares, por sobre los 15 millones de dólares, el 2% de su patrimonio. Es un impuesto realmente, no voy a decir fácil, pero es posible de recaudar, de fiscalizar, cuando estamos hablando de patrimonios que incluyen joyas, autos, cuadros. ¿Es realista Dos pensar cosas en este punto, sí. A ver, primero partir diciendo dos cosas como bien generales. Un impuesto al patrimonio puede llegar a ser un impuesto eficiente en algunas condiciones. Por lo tanto, demonizarlo per se, yo creo que no es lo correcto. El primer punto es decir, ahora, el otro punto es cuánto me ayuda a mi objetivo, y el objetivo del gobierno es recaudar más y de la gente con mayor ingreso. Ya la segunda parte es como relativamente obvia, que es de los mayores ingresos, pero ¿cuánto más va a recaudar? La verdad es que si uno ve los ejemplos de Europa, de los países que hoy día tienen impuestos, que han tenido en los últimos 10 años impuesto a la riqueza en Europa con tasas parecidas a las que se están hablando, un poquito más bajas, de hecho, más bajas, recaudan de 0,3, 0,4 puntos del PIB. Países cercanos como Colombia, en estado estacionario, están recaudando menos. Yo en conversaciones así más de pasillo no te puedo asegurar, pero se habla de 0,2% del PIB. Por lo tanto, en este punto, mi opinión personal es que puede ser mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque lo que se va a recaudar, porque tú bien lo dices, es difícil recaudar estos patrimonios. Ya muchos de ellos se fueron. Claro. La incertidumbre en Chile ha empezado a andar hace tiempo y entonces mucha gente ha sacado su plata. ¿Cuántas veces ya te han ofrecido a ti tener cuentas en dólares? Cosa que a mí antes nunca me habían ofrecido y ahora de la noche a la mañana me apareció una cuenta en dólares que te ayuda a sacar la plata afuera rápidamente. Entonces, hay grandes platas o patrimonios de gente rica, extremadamente rica, o no tanto, que ya ha sacado sus dineros. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a recaudar ahí? Soy bastante más escéptico y creo que 0,2% del PIB, de 4, no es mucho y puede generar mucho ruido porque esto genera como, no sé, ha generado mucha crispación en otros países. En Francia se instaló y después se salió. Pero en ese punto se puede hablar. Yo quiero decir que en algunos casos un impuesto al patrimonio es algo eficiente. Es una buena mezcla, uno puede tener una buena muestra entre impuestos a las rentas del capital. ¿Pero más bajo que este? Yo creo que este está un poco por sobre, hay que ver todo el conjunto, Sí. pero a mí hay que verlo todo bien en detalle. Yo no conozco los detalles, conozco los titulares, pero pareciera ser un poco alto y revisarlo, y yo creo que como esto no va a ser algo que salga muy rápido.
Ahora, después está también el alza en el impuesto a las personas, ¿cierto? En nuestro país hay un 75% de la gente que no paga impuestos, hay un 25% que sí paga y esto afecta a ese 25%. Estamos hablando de impuesto a la renta, no estamos hablando porque la gente dice, pero si yo pago el IVA y por lo tanto pago impuestos, sí. Pero en el impuesto a la renta solamente el 25% de las personas porque es la gente que tiene sobre 789 pesos de sueldo, ¿cierto? El resto del país lo tiene bajo y por lo tanto no pagan, están exentos de pagar impuestos. El alza que se está planteando en los tramos, porque se plantea como crear nuevos tramos, porque hay un tramo que es muy amplio y tributan lo mismo. Y subir a un máximo de 43%. ¿Qué te parece, Alejandro? Dos cosas ahí. No sé si lo expliqué bien, ¿ah? Muy bien, y me quitaste la mitad de mis datos. No, porque esos eran los datos que tenía preparados. Los 75%, 7 millones y medio, eso lo tenía preparado yo y me lo quitaste. Lo que sí no me quitaste es que la gente que se ve afectada son solamente 250.000 personas, más o menos, porque de los tramos donde se dice que se van a aumentar, de ahí para arriba son 250.000 personas. Sobre 4 millones. Y algo mensuales. Por lo tanto, de esa gente son 250.000 personas que se verían afectados de este total de 7 millones y medio que pagan impuestos. Por lo tanto, es bastante poco. De 2 millones y medio que pagan algo de impuestos. Entonces, es bastante poco, es bastante focalizado. Ahora, yo estoy de acuerdo, creo que nuestro impuesto a las rentas es relativamente bajo, debería haber sido más acelerado. Ahora está toda la discusión si no deberíamos haber bajado un poco el exento, porque yo creo que en este punto... Eso es lo que yo te iba a preguntar, ampliar la base, que era una de las discusiones. Aquí no se tocó la base de gente, pero es súper impopular eso. Es súper impopular, pero sabes que cuando yo creo que algo que nos ha pasado un poquito en el país es que estamos muy acostumbrados a pedir y no dar. Entonces, aunque sea poco, porque hay otros países donde todos pagan, incluso los que ganan menos, pero es casi simbólico. De hecho, el primer tramo, recuerden que paga un 4% sobre lo que está sobre estos 700.000 pesos. Por lo tanto, yo creo que en el país tenemos que ir entendiendo, si queremos caminar hacia un país donde tengamos más derechos o un estado de bienestar, por decirlo de una forma, todo el mundo tiene que empezar a colaborar por derechos y deberes. Y creo que el tema de los deberes en nuestro país se nos ha olvidado mucho, el tema de pedir derechos, destruir cosas, como que todo sale sin pagar nada. El país requiere ya empezar a darse cuenta de que hay que tener derechos y deberes. Uno entiende que a la gente de menores ingresos le cuesta más, pero por eso tiene que ser menos. Pero yo creo que es un camino que deberíamos empezar a transitar. Es muy impopular. Si yo hubiera estado en el cargo donde estaba antes, quizás no te hubiera dicho esto, pero bueno, es la vida, no lo hubiera planteado, tal vez. Ya, y la desintegración del sistema para las empresas. Mira, yo quiero... Haciendo la salvedad que no debiera tocar esto a las pymes. A las pymes. Se habla que esto es un cambio un poco a las empresas que hoy día están en el sistema semi-integrado. La gente no sé si va a entender mucho esto. A ver, pero yo quiero partir con un tema acá más general. Y ha sido un problema que tuvimos en la reforma que me tocó participar antes, entonces creo que viejo más sabe el diablo por viejo que por diablo decirlo. Los instrumentos son instrumentos, no hagamos del instrumento una ideología. Entonces mi primer punto es eso, un poco que nos pasó a nosotros con el llamado food, ¿se acuerda de esta discusión? No satanizar. No satanizar, es una herramienta y las herramientas no tienen ideología. La ideología es cuánto más impuesto poner o no. La herramienta, nada. No tiene ideología, no entiende de eso. Entonces, lo primero, decir eso. Segundo, el tema de qué tiene que cumplir una buena herramienta para los logros que se ha planteado el gobierno, que yo los comparto, recaudar más y que sea más progresivo. Primero, es que sea algo que realmente sea progresivo, que recaude más de lo que hoy día recauda de los más ricos, primera cosa. Y segundo, es que recaude, ¿ok? Sin generar grandes distorsiones. Ahora, ese punto también tiene que ser con algo que se pueda implementar en forma relativamente rápida, sin que abra muchas cajas de Pandora. Me explico. Nosotros imagínense si uno hace un cambio importante en la ley de la renta, que son los impuestos a las rentas del capital, uno abre esa caja y no solamente toca el numerito no sé, del impuesto de primera categoría o del global complementario, sino que uno tiene que ver qué pasa con la tributación de los fondos de inversión, qué pasa con la tributación de las contribuciones, se van a restar o no de la base. Uno abre una serie de temas que hace que la discusión se abra mucho y sea mucho más lenta en su tramitación y se golpeen o se toquen muchos intereses. Acá
interés que uno toca, grupo en contra que se toma. Sí. Entonces, en este punto, eso es lo que yo creo que es lo más importante de este tema. Yo sé algo del detalle, porque igual tuve la suerte de ser invitado en conjunto a otros economistas a ver el proyecto así o la presentación del tema generales. En general, uno en el papel se ve, yo te diría, relativamente más razonable, así. Ahora, la complejidad y cuántos temas abre, hay que verlo en el detalle. Y ese punto creo que es clave, sobre todo si el ministro quiere recaudar, como ha dicho, 15.000 millones de dólares en este gobierno. Ya. 15.000 millones de dólares en este gobierno son del orden de 5 puntos del PIB. ¿Es posible? Yo no he visto el papel todavía, pero pero lo único que se quiero acaba de decir decir... que lo vio. Así, el detalle. No, si yo no he visto el papel. Yo no tengo más información que los senadores. Obviamente que no, jamás. Lo que sí, vi en lo general. Ahora, yo un poco mi experiencia. En la subsecretaría de Hacienda, No, o sea, sí, yo sé. Maneja los números, sabe lo que da y lo que no da. Nuestra reforma, que fue grande el 2014, igual de grande, recaudamos, digamos, 2 puntos del PIB en un periodo de 3 años. Sí. Entonces, mira... Con una economía mejor. Ahora vamos a estar en recesión. Sí. Entonces, a ver, el tema es, yo creo que el tema es de el largo plazo. Ahora, es como todos han dicho, es recaudar 4 es muy ambicioso. Yo creo que va a ser menos. Se le ponen muchas fichas, que ojalá sea así, a la elusión y a la evasión. Nosotros hicimos un gran esfuerzo. Recordemos que se aumentó en un 30% los fiscalizadores de impuestos internos, se dobló el gasto en tecnología en el periodo y se aumentó 0,5 en esa parte. Entonces, hay muchas cosas. Esperemos que, bueno, la gente se va mejorando en el tiempo. Supongo que puede ser que sea mejor la reforma y recaude, pero es muy ambicioso. ¿Qué es lo que te genera dudas con lo que se conoce, con lo que tú conoces de ese...? A ver, como yo también creo que lo que más he dicho es el tema de si recauda lo que recauda. Eso yo diría que es lo más... No he mirado el detalle, no sé, he tenido conversaciones, bueno, y como tú bien dices, he estado en este tema hace un buen tiempo y entonces igual algo conozco los números. Esa parte me es compleja y la situación fiscal del país está bastante ahí, ¿no? Por lo tanto, es un tema que ojalá no comprometamos gastos que después no vamos a poder pagar porque la reforma no recaude lo que tiene que recaudar. Entonces, el tema de la recaudación diría que es lo principal. Lo segundo es que no hayan temas... En el tema del cobre, ojalá que se maneje bien esto y lleguemos a estas tasas entre el 47 y el 50%. Creo que sería un golazo del gobierno, porque yo creo que ayudaría a tapar inversión y recaudar más. Ese es un tema que ojalá se pueda hacer y, como lo dijeron los senadores, puede ser rápido. Ahora, el tema del detalle del cambio más estructural, mi temor es que se abran muchas cajas de Pandora y que estemos pegados en una discusión muy larga y eso, bueno, hay que verlo como aparece. Hay cosas de tratados con acuerdos de inversión afuera que podrían verse afectados. Hay instrumentos financieros que se pueden ver afectados. Hay muchos temitas que empiezan a saltar por ahí. Y eso creo que es lo que me podría llamar más la atención. Respecto al impuesto, como ya te dije, el impuesto al patrimonio, creo que las tasas están un poco pasadas para arriba, termina siendo algo que hace muy difícil invertir en el país, pero yo creo que eso se va a bajar, creo que va a hacer mucho ruido y pocas nueces, te diría yo. En el resto, lo que me tocó ver, en general no hay nada que uno dijera, wow, qué locura, ni nada, sino que hay que ver la bajada ahora, quizás algunas tasas medias altas y optimismo, que se va a poder recaudar mucho por elusión y evasión. Yo confío. Creo que tiene un buen equipo en el Servicio de Impuesto Interno, tengo la mejor opinión de su director actual, pero es una tarea titánica. Muy cortito antes de terminar, ¿apruebo o rechazo el ex subsecretario de Hacienda? No, pues. La reforma tributaria, no la conozco todavía, no la no conozco nada, estoy acá. Lo que se ha visto, ¿no? Se ve. No está decidido con lo que se sabe, con lo que se ha visto. No es el tema de este programa, no quiero mezclar, como se dice, peras con manzanas y... será para otra ocasión. Y aparte, no está todavía el documento cerrado final. Hay cosas que sí son complejas. Eso es lo único que les puedo decir. Bueno, el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, ha estado con nosotros aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.